3 de marzo, Santos Emeterio y Celedonio, mártires. Desde 70 años antes de Jesucristo, en tiempos del general romano, Julio César, la guardia pretoriana estaba compuesta por soldados de probada fidelidad a la persona de este genial guerrero, y hubo época en que la mayoría de estos soldados eran vascones de Calahorra, continuando este hecho con su sobrino César Augusto, primer emperador. En el reinado de este se reorganizaron las legiones, y hacia el año 72, después de Jesucristo, el emperador Trajano transportó a España la Legión Septimigémina, acampando en la antigua Lancia, cerca de lo que hoy es la ciudad de León. Por estas fechas, Calahorra estaba en todo su esplendor, y seguramente en ella había guarnición, como lo denota su acrópolis, o plaza fuerte, por lo que abundaban distinguidos y valientes soldados. Por el año 42 de nuestra era, el apóstol Santiago con algunos discípulos llegó a España evangelizando las principales ciudades enclavadas en la vía romana tarraconense, teniendo la suerte de ser entre ellas Zaragoza y Calagurris, dejando un núcleo de cristianos bajo la custodia y dirección de su pastor u obispo en cada una de las ciudades, y de ahí el origen de la diócesis calagurritana. Según la tradición, ambos mártires Emeterio y Celedonio eran soldados romanos. Según algunos historiadores, eran hermanos, hijos de San Marcelo, y servían en la ciudad riojana a finales del siglo III. Calahorra está unida Emeterio y Celedonio por el hecho de su martirio, y quizá también por ser el lugar de su nacimiento. Otros señalan a León como cuna por los libros de rezos leoneses, antifonarios, leccionarios y breviarios del siglo XIII, al interpretar ex legione como lugar de su proveniencia, cuando parece ser que la frase latina es mejor referida a la legión gemina Pia Felix, a la que pertenecieron y que estuvo acampada cerca de la antigua Lancia, hoy León, según se encuentra en el documento histórico denominado Actas de Treveris, del siglo VII. En la parte alta de Calahorra está la Iglesia del Salvador, probablemente en testimonio perpetuo del hecho martirial, por donde antes estuvo un convento franciscano y, antes aún, la primitiva catedral visigótica que debió construirse, según la costumbre de la época, junto a la residencia real, para defensa ante posibles invasiones y que fue destruida por los musulmanes en la invasión del 923, según consta en el Códice I del Archivo Catedralicio. No se conocen las circunstancias del martirio de estos santos. Prudencio, que compuso un largo poema en su honor, dice que los perseguidores quemaron las actas del martirio para privarnos del relato de un triunfo tan glorioso. En efecto, el emperador Diocleciano ordenó quemar los antiguos códices cristianos y expurgar los escritos de su tiempo. Con ello intentó, por lo que nos refiere Eusebio, que no quedara constancia ni sirviera como propaganda de los mártires, y evitar que se extendiera el percance de la nueva fe. Tampoco hay en el relato nombres que faciliten una aproximación. ¿Fue al comienzo del siglo IV en la persecución de Diocleciano? Parece mejor inclinarse con la fuente por la mitad del siglo III en la de Valeriano, contando con que algún otro retro trae la historia hasta el siglo II. Cierto es que Prudencio nació hacia el 350. Deja escrita en su verso la historia antes del 401 cuando se marcha a Italia, hablando de ella como de suceso muy remoto, y no debe referirse con esto al tiempo de Daciano, año 304, porque esta época ya fue conocida por los padres del poeta. Es bueno, además, no perder de vista que el narrador antiguo no es tan exacto en la datación de los hechos como la actual crítica, siendo frecuente toparse con anacronismos poco respetuosos con la historia. Emeterio y Celedonio habían tenido éxito en la carrera militar. Fueron honrados con la condecoración romana de origen galo llamada Torques, por los méritos al valor, al arrojo guerrero y disciplina marcial. Por entonces el emperador ordenó que todos los cristianos, incluso los militares, hicieran sacrificios a los dioses de la gentilidad. Ahora los santos mártires se ven en la disyuntiva de elegir entre la apostasía de la fe o el abandono de la profesión militar.
Así son de cambiantes los galardones de los hombres. Pero Emeterio y Celedonio, como otros muchos, se negaron rotundamente a cumplir el impío mandato. Aurelio Prudencio dice: dejan las banderas del César, eligen la bandera de la cruz, y en vez de las clámides hinchadas de los dragones con que se vestían, llevan delante la señal sagrada que deshizo la cabeza del dragón. Por su disposición sincera a no negar a Jesucristo, fueron sometidos a un tribunal el cual, viendo la entereza de los interrogados una vez despojados de los atributos militares, o degradados, ordenó trasladarlos a su ciudad natal para ser sentenciados, alojándolos en la cárcel ciega, lugar conocido hoy como Casa Santa, donde sufrieron 1000 suplicios y, según algunos, los cabellos se les volvieron blancos por los acerbos dolores y tormentos. En la soledad y retiro obligados, bien pudieron ayudarse entre ellos, glosando la frase del Evangelio, que era el momento de dar a Dios lo que es de Dios, después de haberle ya dado al César lo que le pertenecía. Aurelio Prudencio pone en boca de estos lo siguiente: «Oh tribunos, quitadnos los collares de oro, premios de graves heridas. Ya nos solicitan las gloriosas condecoraciones de los ángeles. Allí Cristo dirige las blanquísimas cohortes, y, reinando desde su alto trono, condena a los infames dioses y a vosotros que tenéis por tales los monstruos más grotescos». Su resiedumbre cristiana y castrense les había preparado para resistir los razonamientos, promesas fáciles, amenazas y tormentos. En el arenal del río Sidacos se fija el lugar y momento del ajusticiamiento, en la mañana del 3 de marzo. Cuenta el relato que los que presenciaron el martirio vieron, asombrados, cómo subían al cielo el anillo de Emeterio y el pañuelo de Celedonio como señal de su triunfo señero. Relata Prudencio en su poema dedicado a los mártires: «El arenal se tiñó de sangre, en tanto las almas de nuestros santos volaron al cielo e indicaron con sus fulgores que tenían abierto el camino de la gloria». Muy pronto el pueblo calagurritano comenzó a dar culto a los mártires. Sus restos se llevaron a la Catedral del Salvador. Con el tiempo, las iglesias de Vizcaya y Guipúzcoa, con otras hispanas y del sur de Francia, dispusieron de preciosas reliquias. Junto al arenal que recogió la sangre vertida, se levanta la catedral que guarda sus cuerpos. Hoy Emeterio y Celedonio, los santos cantados por su paisano Prudencio, y recordados por sus compatriotas Isidoro y Eulogio, son los patronos de Calahorra, que los tiene por hermanos o de sangre o, lo que es mayor vínculo, de patria, de ideal, de profesión, de fe, de martirio y de gloria. Conocidos como los santos mártires, Celedonio y Emeterio son patronos de Calahorra, apareciendo en su escudo. Santander y otros pueblos de Cantabria como San Pedro del Romeral, una de las 3 villas pasiegas, festejándose el día 3 de marzo y 31 de agosto.